Que se encuentra, la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. Por eso es lo que les estaba diciendo delante, que el tiempo varía en las congregaciones. En la iglesia donde hay 500 hermanos. En el invierno iban 200 hermanos. Después venía el verano otra vez y ahí aparecía. Hay cristianos que son, por eso decía, cristianos temporeros. El Hijo del Señor, hermano, por eso que usted vea sus vidas después. No hay gracia de Dios, no hay Espíritu Santo de Dios fluyendo, no hay prosperidad espiritual, no hay prosperidad económica en sus vidas. Todo es así, ¿sabe por qué? Porque no son fieles al Señor. No son responsables con el servicio de Dios, piensan que es como ellos quieren, que es así. No han conocido al Señor todavía. Porque David, hermano, entendía muy bien una cosa. Él dijo, una cosa he demandado a Jehová, algo le pidió a Dios, y que esté todos los días en su casa para inquirir en su santo templo. Amén. E inquirir es conocer, es averiguar, ¿ya? La palabra, interés por conocer la palabra bendita de Dios, lo que Dios tiene que decirnos. De eso Dios se agrada. Por eso la vida de aquellos hermanos que siempre están en la iglesia, siempre están congregándose con frío, con calor, cansados, con enfermedades, que dejan, porque hermanos, aquí todos tenemos que dejar cosas de lado. A nadie le sobra este tiempo. La dueña de casa tiene que preparar el almuerzo para el esposo mañana, tiene que preparar a los niños para el colegio, tiene muchas cosas que hacer. Entonces a nadie le sobra este tiempo, pero nosotros hemos aprendido una cosa: no es si me sobra el tiempo voy. No, Señor, este es el tiempo suyo. Este es el tiempo para estar con mi amado, porque aquí el Señor nos espera. Voy a la casa del Señor porque necesito aprender, porque amo su palabra y Dios tiene algo para mí hoy día. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Dice así la poderosa y bendita palabra de Dios. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén, aleluya, gloria a su nombre. Padre mío, Dios mío y Señor mío, voy ante tu altar de gracia una vez más, Padre mío y Señor mío, una vez más para darte gracias, Padre, por la provisión de tu palabra bendita para la iglesia. Gracias, Señor, por el alimento para nuestro espíritu, Dios mío. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por el privilegio, aleluya, de poder escucharla, Señor. Más grande es el privilegio de poder entenderla, Dios. Aleluya. Gracias porque tú escondiste estos misterios de grandes sabios y entendidos. Se los revelaste a los pequeñitos, Padre. Oh, mi alma te adora, Señor. Mi alma se deleita, Dios mío, en tu presencia. Y se goza mi alma en poder escuchar tu palabra, en el privilegio de poder predicarla. Palabra de vida, palabra de poder, palabra de autoridad, palabra viva, Señor. Por tu palabra la iglesia vive. Tú lo dijiste, mi Rey, Señor. Tus palabras
son espíritu y son vida, Señor. Por tu palabra la iglesia vive, pues es tu palabra la que la sostiene, Señor. Tu palabra nos ha sostenido hasta el día de hoy, porque es firme, es sólida, es acrisolada tu palabra, Dios mío. Cielo y tierra pueden pasar, pero tus palabras no pasan sin tener fiel cumplimiento, mi Rey. Bendito sea su santo nombre, porque tu palabra, Dios mío y Señor mío, es lámpara que alumbra nuestro camino, para que no nos extraviemos, Señor, detrás de otras doctrinas, de otras creencias, de caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un final de muerte y perdición eterna. Bendito sea su nombre. Gracias por tu palabra. Honramos tu palabra. Reconocemos que es tu palabra que vino del cielo, directamente de tu corazón, Señor. Que tú inspiraste a hombres por medio de tu Espíritu Santo para que escribiesen este libro santo, Dios mío. Para que todo aquel que recibiera la palabra de vida recibiera vida tuya, Padre, poder del cielo, porque tu reino no consiste en palabrerías, consiste en poder, Señor, poder de arriba, poder que cambia, poder que transforma, poder que liberta, poder que sana, poder, Dios mío, que hace nueva todas las cosas, Padre. Bendito sea su nombre. Ese es el poder, esa es la autoridad de tu palabra, Señor, porque por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Tu palabra es poder, tu palabra es autoridad, y nosotros la hemos aceptado. Amén. Y nosotros la hemos recibido. Amén. Y le damos gloria y honra por tu bendita y santa palabra. Bendícenos a través de ella, permitiéndonos entender lo que hasta hoy no hemos entendido, comprender lo que hasta hoy no hemos comprendido, hacer lo que debemos hacer y no hacer lo que no debemos hacer. Bendícenos a través de tu palabra. Te pido, Señor, por lo que están aquí en tu casa, por los que se conectan, Dios mío, a través de las redes masivas de comunicación, por los que van a oír tu palabra en cada hogar, en cada familia, en cada rincón del mundo, Señor, hasta donde tú permitas, Dios mío, en cada ciudad o nación, que tú permitas que llegue tu palabra. Todos aquellos que la oigan sean bendecidos por ella. En el nombre de Jesús, si hay alguno que está débil, Señor, se levante por el poder de tu palabra, por el poder de la predicación de tu bendita y poderosa palabra. Si hay algún hermano, Dios mío, que ha quedado en el camino, se levante en el nombre de Jesús, recobre aliento, vida tuya para la iglesia a través de tu poderosa, bendita y santa palabra. Oro, Señor, por pastores, Dios mío, evangelistas, Dios mío, coristas, Señor, todos aquellos, Dios mío, que se han apartado, Dios mío, que se han debilitado por no escuchar tu palabra. Si hoy escuchan tu palabra, en el nombre de Jesús el Señor, se levanten, Dios mío, recobren vida y se levanten para seguir adelante la obra y el trabajo que tú les has dado. Gracias, Padre, a ti sean el honor y la gloria, la honra y la alabanza por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Gloria a su nombre. Recuperen sus asientos, por favor. Gloria sea al Señor. Bien, el título de la palabra del Señor es La orden fue predicar el Evangelio. Ese es el título de la palabra del Señor. Siempre les he dicho, hermano, que cuando uno va a compartir alguna instrucción a la iglesia, uno tiene que reducirlo muchísimo. Porque estas son enseñanzas, hermanos míos, de estudios, ¿ya? Que esos conocimientos generales que tenemos debemos profundizarlos, ¿ya? A través del estudio de la palabra y a través del discipulado. Entonces, quiero leerles unos versículos paralelos en el capítulo 6 del libro de Lucas. En el capítulo 6 de Lucas, versículo 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y ponga el sentido en la Escritura, no
no lea por leer, no escuche por escuchar, ponga sentido. Sentido es entender cada palabra. Por eso yo la remarco, la recalco muchas veces. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, porque no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oh, maravillosa instrucción que da el Señor. Se fijó la queja del Señor a forma de pregunta, de interrogación ahí. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? Y da el ejemplo de dos personas, de cristianos en la iglesia. Uno que era prudente, otro que era insensato. Uno que escuchó la palabra y la practicó, y el otro que escuchó la palabra y no la practicó. Por eso hoy día usted puede ver a muchos cristianos diciendo: yo antes iba a la iglesia, yo estaba en el coro de la iglesia, yo predicaba en la iglesia, yo era pastor, yo era cualquier cosa. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra, pero no la practicaron. Hermano, cualquiera que viene a mí, dijo, nosotros vinimos a Él. Cuando uno viene al Señor, uno viene a oír su palabra, no solo para tener conocimiento guardado y acumulado y trasladarlo a otros, sin primero nosotros practicarlo, creerlo y llevarlo a la obediencia. Por eso que nosotros notamos la pregunta del Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y todos le decimos Señor, Señor, pero le decimos Señor, Señor para pedirle uno. Pero no Señor, Señor, ayúdame a hacer lo que tú me mandas. El Señor, hermanos míos, después que resucitó, recuerden que primero que nada se les apareció a las mujeres que iban por el camino. Las mujeres de gozo estaban tan contentas, tan felices, que fueron y dieron la noticia a otros, pero no les creyeron. Por eso que el Señor, cuando llega donde está ellos, dice, les reprochó, los amonestó por la incredulidad de ellos. ¿Por qué no habían creído? Si Él se los había dicho. Él les había dicho que el Hijo del Hombre iba a Jerusalén, tendría que padecer mucho de los principales y que tendría que morir, padecer mucho, morir, pero al tercer día Él resucitaría de entre los muertos. Él se lo había dicho. Pero ellos no creyeron. Ay, loca esta mujer, ay, loca. El Señor, dice la Escritura, que les dio, estuvo con ellos y se les dio instrucciones. Y aquí les da la gran comisión. Y la gran comisión es el encargo que alguien le hace a otro para que lo ejecute. Y el Señor, hermanos míos, les dice: id, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Con esto que dijo el Señor, hoy día, hermanos míos, hay una cantidad de problemas tremendos. Pero no porque la Escritura esté errada, no porque hayan problemas en la iglesia del Señor, no porque hayan problemas en la palabra, sino que hay problemas hoy día en los predicadores. Vamos a... Ahí dice, la gran comisión, orden o capacidad que una persona da a otra para que ejecute algún encargo. Significa delegar. Mientras el Señor estuvo en la tierra, Él fue el primero que anunció el reino de Dios, la salvación, el perdón. Luego, cuando el Señor, Él sabía que Él se tenía que ir. Cuando nace la iglesia del Señor en Pentecostés, Él estaba preparando a sus discípulos, que luego fueron los apóstoles.
La palabra apóstol significa enviado. Luego fueron ellos enviados y ellos fueron los que sentaron las bases del Evangelio. Las bases. ¿Ah? Por eso dice la Escritura que debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, siempre la iglesia ha tenido problemas. Los hombres que enseñan, que predican, han tenido problemas. ¿Sabe por qué? Porque cada denominación tiene su propia manera de evangelizar. Aquí el Señor dijo que deberíamos predicar, no dijo cómo. Entonces aquí es donde comienza la disputa. No, si el Señor los mandó de 2 en 2. Otros andan de 40 y 50. Otros que no se tiene que predicar así, no, que se tiene que... Y empiezan a discutir. El Señor dijo, hermano, que se predicara el Evangelio de la forma en que sea. Hay muchas y variadas formas de predicar el Evangelio del Señor. Y debemos usar todo lo que esté a nuestra disposición para predicar el Evangelio del Señor. Recuerdo cuando siervo de Dios Gigi Ávila, junto con Ronnie Chávez, muchos años atrás, él decía que los hermanos traían las teles, porque a ellos fueron los que le llamaron el cajón del diablo. Traían las teles, los hermanos, dice, y las agarrábamos a palo, y las quemábamos y danzábamos alrededor de ellas. Lo bueno es que ese siervo de Dios demostró humildad al reconocer el error que habían cometido. Y él dijo, Dios nos perdone por los errores que hemos cometido. ¿Quién iba a pensar? Dijo que 20 años más adelante yo iba a estar predicando en el cajón del diablo. Cuando llegó la internet, no, que eso es del diablo, porque para ciertas denominaciones todo es del diablo. Cuando aparece la internet, no, eso es del diablo. Si un hermano va al trabajo y lleva la Biblia en el celular, eso es del diablo, y lo reprende. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el problema de las personas. Ese es el problema de las personas, que creen que es así, porque no conocen la Escritura, no conocen la palabra, no han sido llamados por Dios para predicar su palabra. Porque cuando alguien ha sido llamado por Dios a predicar su palabra, Dios le provee su palabra, lo guía a través del Espíritu Santo, lo respalda y le permite entender lo que va a enseñar a los demás. Amén. Ese es el gran problema hoy día. Las denominaciones, que cada cual enseña a su propia forma y manera, pero no enseñan conforme a la palabra. La comisión el Señor la entregó a todos aquellos que el Señor llama, a todos aquellos que el Señor llamó. Nosotros hoy el Señor fuimos llamados por Dios, somos discipulados, y luego que nosotros somos discipulados, somos enseñados, luego, porque así lo hizo el Señor con los discípulos. Él dice, hermano, los que saben que su ministerio fue de 3 años a 3 años y medio aquí en la tierra. Durante todo ese tiempo, si bien es cierto, los discípulos tuvieron algunas misiones, por así decirlo, tuvieron algunos trabajos que hacer, el Señor siempre los estuvo instruyendo, siempre les estuvo enseñando. Él los discipuló, Él los capacitó, Él los corrigió, Él los reprendió, Él los preparó para que cuando recibiesen el Espíritu Santo recién fueran enviados y recién comenzaran ellos un ministerio. Y el problema es que hoy día hay muchos pastores que ni siquiera tienen el Espíritu Santo de Dios. No tienen el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no están enseñando la palabra. Muchos han estado unos años en una congregación, se salen y todo lo que vieron ahí, luego ellos también lo enseñan. Y siguen los mismos errores que tenían los demás. Ese es el grave problema hoy día. Porque el Evangelio, hermanos míos, es simple. El Evangelio no es complicado. Lo complicamos nosotros. Si empezamos a enseñar según me parece, según yo creo, es que aquí lo vamos a hacer así. Que allá lo hagan así, aquí... No, hermano, hay que hacerlo como dice su palabra. Amén. Por eso la instrucción del Señor fue: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, todo aquel que escucha la palabra de Dios, la obedece, va a permanecer. Van a venir problemas, tempestades, porque en la vida del cristiano vienen terremotos espirituales. Vienen vientos más fuertes que el que tuvimos la otra vez, 120 y 150 y hasta 200 kilómetros por hora. Así vienen a nuestras vidas. Pero el que está cimentado en la roca, que es Cristo, en su palabra, en sus enseñanzas, y la está haciendo, va a permanecer. No lo va a mover. Con eso es lo primero que quiero empezar.
Porque el venir a la iglesia, hermanos míos, no es solo aprender y saber mucho, sino es entender que tenemos nosotros que compartir nuestra fe y nuestra creencia con otros, según tengamos oportunidad. Por eso, hermanos míos, que hay un grave problema. Cuando llegué al recién en los caminos del Señor, la experiencia mía, llegué a una iglesia legalista, a una iglesia donde la mayoría de las normas y reglas eran humanas, como dice la palabra del Señor, que algunos enseñarían como mandamientos de Dios, doctrinas, o sea, enseñanzas humanas. Muchas enseñanzas humanas en esa congregación. Por eso que cuando el Espíritu Santo de Dios está en uno, Dios le entrega su palabra, uno se revela no a Dios, sino a los sistemas religiosos impuestos. Por eso pedí y oré que el Señor me sacara de ahí, y por eso el Señor me sacó de ahí. Porque donde hay reglas, y las reglas y las normas están por encima de la palabra, uno no puede crecer. Usted no se puede desarrollar, porque siempre tiene que estar ahí, porque los órdenes es que hay un pastor, hay un encargado, hay otro, y usted ahí nomás, nada, usted ahí nomás. Usted no puede hablar nada, porque cada vez que el Espíritu Santo de Dios me usaba, de arriba me sableaban, pero tremendo, que tenía que llegar a orar a la casa. Claro, yo no recito y me metía en el ayuno y veía la oración, no entendía. Pero cuando uno empieza a entender y a darse cuenta que las cosas están mal, entonces hay que salir de ahí. Entonces hay que salir de ahí. Porque muchos cristianos, hermanos, llenos del Espíritu Santo, por Dios, que estaban ahí y que se acomodaron al sistema, hoy en día no echan ni uno. Hoy en día son cadáveres espirituales, porque no hay gracia ni Espíritu Santo fluyendo en ellos, porque se acomodan a las normas y a las reglas. Y las normas y las reglas no pueden estar por encima de la palabra de Dios. Por eso que mientras estuve ahí donde he estado, he predicado la palabra del Señor tal como es, porque a eso fui llamado yo, a predicar su palabra. Le gusta a quien le guste. No normas, no reglas, porque si usted se fija aquí no hay normas, no hay reglas. ¿Son malas las reglas? No. ¿Son malas las normas? No. Pero mientras tanto no estén por encima de la palabra y no sean llevadas al extremo. Que eso es lo malo. Bendito sea el que vive para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo recién llegué a la iglesia, a los 3 meses ya me tenían predicando en la calle, hermano. Entonces era, córtate el pelo, lustra los zapatos, ponete terno y corbata y a predicar. Claro, uno cree que es así. Como viene de afuera, uno no conoce nada. Entonces lo que le dicen uno lo hace y uno dice, bueno, llevan tiempo, así que creo que es así, y así lo empieza a hacer. Y se estructura en el error, porque lo estructuran en el error. Yo todavía mi boca era sucia, bueno. Todavía era garabatero, todavía traficaba de repente, ¿me entiendes? ¿No? Y salía a predicar a la calle. Yo me sentía mal, pero yo decía, bueno, esto es así, porque así me enseñaron. Nunca me enseñaron que primero había que recibir el bautismo del Espíritu Santo, que primero había que ser enseñado, que primero había que ser instruido. Lo primero, hermano, lo primero, para eso el Señor nos llama, para eso hay maestros en la iglesia, para eso hay pastores, para eso hay enseñadores. Porque hay mucha gente que viene solo al culto general, no viene a los discipulados, no viene a los estudios, que es ahí donde se discipula, se instruye, se corrige y se enseñan estas doctrinas. Porque esta es una predicación general. Entonces, claro, yo salí a predicar a la calle porque así pensaba, porque ahí pensaban que los que usan terno y corbata y las hermanas usan el pelo largo y falda, esas son las hermanas que están bien. Y no es así. Entonces, claro, yo escuché ahí que decía, id por el mundo y predicar mi evangelio por testimonio. Pero nadie me explicó bien ese versículo. Entonces yo lo entendí mal. Entonces yo, claro, cuando salí a predicar a la calle, que me encantaba porque yo fui llamado a predicar. Amo predicar la palabra del Señor. No puedo estar sin predicar la palabra del Señor. Y siempre le pido a Dios que me coloque personas ahí para poder predicar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que los que creyeren en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Por lo tanto, nunca se tienen que estancar. Usted, el momento que deja de predicar, deja de activar, esa agua se estancó. Y cuando el agua se estanca, se pudre, se pone hedionda. Y lo único que sale es basura de nuestra boca. Pura hediondez, pura queja, puro malo, puro queja. Entonces eso tiene que estar fluyendo, iglesia. Porque he estado muy mal yo físicamente, espiritualmente, pero cuando he predicado a otro, como la bendición del Altísimo pasa por uno, esa persona es bendecida, yo soy levantado, yo soy fortalecido, yo soy restaurado. Bendito sea el Señor. Porque esto hay que activar, hermanos. Esto no es religión, esto no es sectarismo. Uno tiene que estar siempre preparado y dispuesto a predicar el Evangelio, a presentar defensas de la fe que tenemos, qué sé yo.
Entonces, como salía a predicar la palabra del Señor, yo andaba en la calle, yo era drogadicto, yo robaba, yo estaba en la cárcel y me faltó poco detallar las cosas que hice. Hasta que un día, hermano, pasaron años, tuve 5 años ahí, más de 5 años. Y un día tuve 2 años donde el Señor, cuando me sacó de ahí, porque me sacó el Señor, cuando yo fui a otro lado donde el Señor me llevó, porque esto tiene que ser así, iglesia. Esto no es yo voy para allá, no, Señor, yo no me muevo si Él no me dice. Así tenemos que ser hoy día. Yo no me muevo si mi Señor y mi Señor se llama Jesús. Ni un ángel que venga, no. Al Señor, Él es mi Señor. Aleluya. ¿Para qué? Para tener seguridad, hermano, sobre todo uno como líder. Porque los líderes, Dios dijo esto y parten para allá. Se levanta alguien, Dios dijo esto otro y parten para allá. Y haciendo los pastores, para todos lados. No somos movidos por hombres ni por emociones humanas. Somos movidos por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces fíjese, hermanos míos, que pasaron años ahí cuando el Señor me llevó donde un maestro de la palabra. Tuve 2 años ahí. Y un día él predicando en la calle, él un día me dijo, estaba predicando, hermano, y yo estaba contando las cosas que yo hacía y sentía un inquietud en mi espíritu, hermano. Y cuando llegué, el pastor me llevó para el lado y me dijo, hermano Patricio, ni siquiera me lo explicó. Me dijo, perdónese, el Señor ya lo perdonó. Amén, Señor. Entonces, como yo estuve ahí, después fui y le pregunté. Es que a mí le dije, yo me enseñaron así, ¿no? Y ahí él me llegó al versículo. Por eso, hermano, para eso son los maestros de la iglesia. Para eso son los pastores. Pastor y maestro vienen juntos. En algunos casos, en otros no. Pero fíjese que él me dijo el testimonio, cuando el Señor dijo, ir por el mundo y predicar por testimonio, significa que testimonio es hablar. Entonces significa hablar de Jesús. No que usted vaya y cuente afuera qué es lo que hizo, porque eso es pecado y su vida pasada ya en el Señor es vida nueva. Amén, iglesia. Y a veces yo estuve por años pegado en eso, porque nadie me lo había enseñado. ¿Se dan cuenta? Entonces uno comete muchos errores al salir a predicar a la calle, sobre todo al predicar a la calle. Entonces, por eso la importancia, hermano, hay muchas formas y maneras de predicar el Evangelio del Señor. Y cada pastor en su congregación, creo yo, que tiene la libertad de hacerlo como mejor a él le parezca. Hay algunos que salen a predicar el día domingo, otros que salen a predicar esta hora. No hay una ley que nos diga, así tienen que hacerlo todo. No lo dice. Hay quienes predican por la radio, otros predican por la televisión. La radio son, oiga, hermano, maravilloso predicar a través de la radio, porque se llega a rincones donde la gente no puede llegar, donde hay hermanos que quedaron cieguitos, ya no pueden congregarse, otros están inválidos, otros están postrados. Entonces es un medio maravilloso para poder predicar la palabra del Señor. La internet hoy día a través de YouTube llegamos al mundo entero, hermano, con la palabra del Señor, con la predicación. Entonces depende para qué lo usemos, El internet es bueno o malo, depende para qué lo use, porque si una pistola en las manos de un carabinero es útil, pero en las manos de un delincuente hace daño. Entonces esa es la diferencia, depende para qué se usen las cosas. Entonces, por eso que debido a eso, hermano, a todos esos errores que fui cometiendo, el Espíritu Santo, cuando uno va madurando, lo va enseñando a uno y lo va llevando a tener un conocimiento profundizado de cada doctrina, para no hacerlo como, porque a veces leemos y lo hacemos así, como lo leímos ahí, así lo hacemos, porque no lo entendemos. Escudriñar, hermanos míos, es mucho más que leer. Y el Señor Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces las Escrituras son las que hablan del Señor. Yo tengo que conocer, antes de ir a predicar de Jesús, yo tengo que conocer a Jesús. ¿Cómo conozco a Jesús al Señor? En una relación personal con Él y a través de su Escritura. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis habla de nuestro Redentor y Salvador. Y recuerde que la palabra del Señor dice que Él nos llamó para que anunciásemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable. O sea, es para que hablemos de Jesús. Amén. Aleluya. Para que lo honremos a Él. No para que hablemos de nosotros, no para que prediquemos del pastor, no para que prediquemos de la denominación, no, para que hablemos de Jesús. Amén, iglesia. Amén. Y todos tenemos la responsabilidad, porque es una orden dada a todo aquel que se acerca al Señor. Y como nosotros nos acercamos al Señor, entonces para nosotros es la instrucción. Hermano, el evangelismo persona a persona es un evangelismo muy efectivo.
Fíjese que si usted ve en el libro de los Hechos, dice la Escritura que ellos predicaban por las casas. Por las casas. ¿Ah? Mandaban en la calle predicando. Ellos iban a las casas. Así, hermano, en los hogares he ganado familias enteras para el Señor. Porque la orden del Señor no fue solo predicar, fue hacer discípulos. Y hermanos, si también la iglesia ha crecido, pero la iglesia cuando escucha la palabra, la gente no tiene a dónde ir. Entonces, cuando uno llega a un hogar y discipula a la gente tiene muchas preguntas. Entonces uno está una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses ahí con esa gente. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego ellos aceptan al Señor y uno tiene que decirles todo lo que tienen que hacer. Uno no siembra la semilla y la deja así crece. Bueno, si no, no. Hay que cuidar. Bueno, en fin. Trataré de no profundizar mucho en esta oportunidad, sino es más generalizado. Entonces, el evangelismo persona a persona, ¿por qué es tan efectivo? Porque usted trabaja. Usted no tiene el tiempo que tenían los discípulos, tiempo completo. ¿Cierto? Entonces, donde más nos desenvolvemos es en nuestro trabajo. Donde más estamos, donde vivimos. Pero también vamos al supermercado, también viajamos muchas veces en un colectivo, muchas veces vamos a un centro de salud, qué sé yo. Y en todo lugar uno siempre tiene que estar preparado, porque en algún momento vamos a tener que testificar y predicar de nuestra fe. ¿Ya? Entonces, esa es la responsabilidad de la iglesia. No es solo quedarse con lo que sabemos. No es solo estar en el culto aquí lleno de gozo y qué maravilloso lo de Dios, pero sin hacer nada. ¿Ah? Y de aquí a la casa, y de la casa a la iglesia, y de la iglesia al trabajo, y eso es todo. Y en ningún momento oramos, en ningún momento visitamos a alguien, porque creemos que el pastor no más tiene que hacerlo. No, no es así, hermano. Si hay vecinos donde usted vive, es su deber, para eso Dios lo puso ahí. Usted recuerde que es luz del mundo. Y la luz del mundo es algo que todos van a ver, todos saben que usted es cristiano. Eso quiere decir que cuando hay un enfermo lo tiene que ir a buscar a usted, ¿no? Eso quiere decir que cuando haya que orar y hay demonios en los hogares y cosas que pasan, lo van a ir a buscar a usted. Entonces usted, si es discípulo, usted va a tener autoridad y va a ir, porque la autoridad el Señor se la dio a los discípulos, no a los creyentes. Por eso que el Señor, hermano, primero de creyente tenemos que pasar a ser discípulos del Señor. Y un discípulo, el Señor le dio autoridad para que en su nombre prediquemos en el Evangelio. Porque el Evangelio se predica con autoridad, hermano, y con inspiración del Espíritu Santo. No consiste en palabras, consiste en poder de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. Conversiones tienen que haber. Y eso es un evangelismo efectivo. El Señor dijo, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces lo primero que tienen que salir los demonios son de nosotros. Tienen que salir de nuestro hogar y poner el señorío de Cristo. Amén. Si usted en su casa tiene música, reggaetón y tiene todas esas basuras del mundo, obviamente el Señor no va a estar en su casa. ¿Cómo va a haber paz en el hogar? ¿Cómo va a estar la presencia de Dios si la música secular es a la carne? Esa es la que utilizábamos antes para mover la carne, el cuerpo. La alabanza es la que hoy tenemos que tener en nuestro hogar. La alabanza para edificar nuestro espíritu. Porque la alabanza hace retroceder las tinieblas. Cuando ponemos alabanza en nuestro hogar se llena de la presencia de Dios. Amén. Y eso es lo espiritual. Si ponemos la otra música ligerita, vamos a estar moviendo los pies para todos lados. Y esa es la vida pasada. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y en Cristo son todas ellas nuevas. Y yo también escuchaba esas músicas. Y la bailaba también, sino caí del cielo. Pero hoy día no, porque hoy día somos de Cristo. Amén. Y esas cosas van cambiando, ¿cierto? Porque ¿cómo la gente va a ver dónde usted vive? ¿Cómo va a ser luz del mundo usted si usted vive igual que ellos? Está en tinieblas y en oscuridad igual que ellos. ¿A qué van a ir? No van a ir a usted, no van a ver la luz. Y la luz me refiero, hermano, a la forma de vivir un buen matrimonio que está en paz. Donde los hijos son bien enseñados, bien corregidos. Aleluya. Bueno, no nos vamos a ir para ese lado. Gloria al Señor. Entonces, hermanos míos, la orden del Señor fue. Vamos a Lucas ahora. Vamos a leer alguna. Busque su Biblia y tenga su Biblia y léala, porque así escuchando y leyendo nos queda más grabado. Y guárdalo en su corazón nomás. En el momento el Espíritu Santo nos dirá lo que debemos hablar. Amén, iglesia. Amén. Aquí yo no los voy a mandar estructurados como muchas iglesias lo hacen. Mire, vaya y haga esto, esto y esto. Yo digo, si usted me bautea, no hoy. Porque el Señor dijo, el Espíritu Santo en el momento os dirá lo que habéis de decir, pero que en nuestro corazón abunde la palabra de Dios. Y cuando usted vaya a hablarle a alguien, espere que ellos hablen primero. Escuche usted, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Y después usted, el Señor le va a dar sabiduría y después va a saber en qué dirección hablar. Amén, iglesia. Amén. Eso lo provee la palabra, la sabiduría, porque he cometido esos errores. Un día llegué y me puse a hablarle supuestamente nuevecito. Si en los primeros pasos de uno comete muchos errores, gloria al Señor, para eso estamos en la iglesia. Si no nos equivocamos, no aprendemos, hermano. El error es parte del aprendizaje. No le tenga miedo al error. Siempre nos vamos a equivocar. Pero lo importante es que reconozcamos y aprendamos. Entonces me puse a hablarle a alguien de esto, supuestamente yo le estaba diciendo que ese era el problema, y cuando terminé de hablar me dijo, no, ese no es mi problema. Mano, me sentí tan avergonzado, que no sabía cómo salir de esa situación. Y de ahí dije, por tonto me pasó, por imprudente, por no, y yo me reté solo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos míos, y el Señor después a uno lo lleva a la palabra. Y la palabra lo calma, la palabra lo encamina, lo encausa cómo tiene que hacer las cosas en el Señor. Amén, iglesia. Por eso que uno, para enseñar, uno tiene que aprender primero, ¿no? Y uno aprende a través del error. Así que no se preocupe si se equivoca, pero pídale al Señor, Señor, ayúdeme a hacerlo bien. Deme la sabiduría, Señor. Guíeme con su Espíritu Santo. Busque usted la presencia del Señor, la guía del Señor, y va a ver cómo el Señor le va a dar gracia para poder testificar, para poder predicar la palabra del Señor. Entonces, mire, en Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom Aleichem, que significa paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían el espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y esto era a lo que quería llegar. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, hermanos míos, en la calle he visto predicar cualquier barbaridad. Me he detenido en la plaza de Armas a escuchar a los predicadores que se ponen bien. Y caramba, hermanos míos, que hay gente que no tiene ni idea de lo que está hablando. Hace unos años atrás venía por calle Estado, Ahumadas, y salgo a la plaza de Armas. Y había un varón que estaba predicando el evangelio con su pelo todo desordenado, hasta desasiado se le veía, con una camisa suelta fuera del pantalón, unas zapatillas todas sucias y feas. Y yo lo miré y me molestó a mí. Y yo le dije al Señor inmediatamente, Señor, ¿eso me molesta a mí o a ti no te agrada, Señor? Porque esas son las cosas que tenemos que preguntarle al Señor. Uno es lo que a usted no le gusta y eso está bien, y eso quédese calladito. Porque estoy seguro que usted dice, no, el pastor no me gusta esto del pastor. Eso es totalmente. Yo puedo decir, a mí no me gusta esto de usted, nos vamos hacia la vida. Eso nosotros como gente madura no nos importa, lo dejamos pasar. Y amamos a nuestro hermano y a nuestra hermana igual. ¿Amén? Amén. Entonces, pero lo que importa, porque lo que uno tiene que hablar de aquí para allá es lo que a él no le agrada. Lo que a él no le gusta, y eso hay que preguntárselo a él. Entonces le pregunté al Señor, inmediatamente el Señor me trajo su palabra. Y me dijo el Señor, y me vuelve la mirada hacia allá. Y la palabra del Espíritu Santo me lleva a su palabra, me habla el Señor. Me dice, porque si se os deja, cuando Pablo enseña esto, si se os deja sin doctrina, enseñanza, teología, instrucción, formación, preparación. Si se os deja sin doctrina, de la cual todos sois participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y me vuelve la mirada hacia allá, y a mí un hermano peronito, nunca me voy a mirar, con su corbatita, bien rasuradito, su pelo bien ordenadito, su camisa, sus pantalones, sus zapatitos,
Bien, porque la Biblia habla de ornato, porque somos embajadores de Dios aquí en la tierra, iglesia. Y un embajador que representa a nuestra nación en nuestro país no puede andar desordenado, por mal. ¿Se imagina cómo nuestro presidente, el ridículo que hace, llega a la moneda en pantalones cortos y con la camiseta de un equipo deportivo? Eso es una falta de respeto, hermano. Eso es no respetar la envergadura, la estatura que tiene, por lo tanto tiene que presentarse de una forma correcta. Y ahí el Señor me hace ver inmediatamente a ese hermano que estaba ceñido, que estaba ordenadito. Amén, iglesia. Amén. Entonces no crean que esto no es del Señor, no, si lo es. Lo que yo tengo problema es cuando la gente lo impone como condición para venir a la iglesia. No, cuando llegamos, nosotros llegamos cabeza abajo, pie arriba, todo desordenado, ¿verdad? Pero en el camino el Señor nos va enseñando. Amén. Amén, iglesia. Amén. En Estados Unidos hay quienes predican en el púlpito con pantalones cortos y poleras aquí. Un día un pastor dijo, me invitaron a predicar, ahí estaban coordinados. Me fui, dijo, no prediqué. Bien eso. Yo tampoco iría, ni siquiera voy a esa iglesia. Porque eso hermano, eso es una falta de respeto. Eso es hay ciertos lugares, hermano, para ir así. Cuando yo voy a la playa, cuando voy a la cancha, sí. Pero cuando yo voy a las cosas del Señor, yo voy ceñido. Yo voy ordenado porque yo soy el pastor y tengo que ser ejemplo. Y si no, sería una falta de respeto hacia la iglesia. Entonces, cuando uno va a predicar, por eso la gente, hoy día he visto gente predicando en la calle, mujeres con calza, que eso denotan toda la anatomía de su cuerpo. Bueno, ¿van a mostrar su cuerpo o van a mostrar a Cristo? Nosotros tenemos que ir a mostrar a Cristo. ¿Se entiende, iglesia? ¿Por qué es el pudor en la mujer y por qué es el ornato en el hombre? Sí, Señor. Si esas cosas hay que aprender, esos son básicos, hermano. Eso lo aprendemos cuando recién llegamos a la iglesia. Amén, Señor. Entonces, por eso digo que así he ido aprendiendo. Entonces, la orden del Señor dijo que en su nombre se predicaría, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecado. Hacia afuera, hermano, la predicación es muy distinta. La doctrina es para la iglesia. Yo he escuchado predicadores predicando acerca de los diezmos allá afuera, predicando acerca de la ropa, predicando de cualquier barbaridad, de problemas de la iglesia, de conducta, qué sé yo, hermano. Y me he detenido a escucharlo. Y el Espíritu Santo de Dios, ahí uno le va diciendo lo que no le agrada. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha sido instruida, no ha sido formada, no ha sido preparada. Hoy día cualquiera se levanta como evangelista y parte a la calle a predicar. Iglesia, hermano, no se imagina cuántas congregaciones he visto levantarse en los años que por misericordia mi Señor me tiene predicando su palabra. Y los veo, hermano, y se levanta uno y lleva detrás de él un poco de gente y se paran a véalo cuál de todos más desordenado. Desde su pastor hacia abajo, todos desordenados. Hermano, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y si queremos permanecer, tenemos que estar en la voluntad de Dios, hermano. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible para la venida del Hijo de Dios. Amén. Por eso que estamos en el camino de perfeccionamiento. Primero, antes de ir a la calle, hermano, antes de ir a predicarle a otros de que Cristo cambie, tenemos que cambiar nosotros primero. Por eso hay un tiempo de formación. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, váyanse al aposento alto y no hagan nada hasta que reciban la promesa de mi Padre que oíste de mí, el Espíritu Santo. Amén. ¿Se imagina Pedro predicando sin el Espíritu Santo? Hubiera hecho mucho daño a la iglesia, como muchos que andan predicando. De esos que se levantan y van a hacer evangelismo, pasan a llevar al pastor, a la iglesia, a la antigüedad, no les importa nada. Llegan y van a predicar, hermano. Duran poquito, porque no tienen el respaldo de Dios. Porque escuchan las predicaciones que sea, porque yo he escuchado, a mí el Señor, yo soy un enseñador, como enseñador tengo que aprender. Y siempre voy a escuchar la palabra del Señor y siempre estoy apoyando y que Dios los bendiga, pero cuando escucho esas barbaridades me voy al tiro, me da vergüenza ajena, hermano. Porque dañan a la gente, dañan a las personas. Porque antes de hablar de Jesucristo hay que conocerlo primero, hay que conocer su palabra, hay que saber qué es lo que puedo predicar allá afuera. Mire, un evangelista, escuchen allí ya. Ahí tienen un evangelista. Y todo aquel evangelista tal vez no tenga un ministerio tan grande como el de Gigi Ávila, pero tiene que ser un hombre que predique lo mismo y que pase lo mismo que pasaba cuando él predicaba. Si un evangelista predica, tiene que suceder estas cosas. Tienen que haber conversión. Tienen que haber milagros. Y tiene que haber gente liberada de demonios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es el evangelismo. Pero nosotros, hermanos, como somos personas que en el diario vivir podemos y tenemos que testificar y predicar de Jesucristo, también debemos ser preparados en las enseñanzas del Señor. Usted no puede a una persona afuera hablarle de los diezmos, hermano.
Usted no puede a una persona afuera hablarle de la ropa y decirle, mira, que a la iglesia tenéis que ir vestido así, tenéis que ir vestido acá, porque eso no lo dice la Biblia. Amén. La palabra del Señor dice, ven tal como estás. Amén. Amén. Primero hay que hacerlo creyente. Cuando él cree, después cuando viene a la iglesia, aquí lo hacemos un discípulo. Y eso es con el tiempo. Dijo Billy Graham, hacer un creyente cuesta el 10%, pero hacerlo discípulo cuesta el 90%. Entonces, tome nota usted y acuérdese cuánto le ha costado a usted. Amén. ¿Cuánto nos ha costado nosotros que todavía estamos en el taller del maestro? No hay ningún modelo terminado aquí que diga yo ya no necesito aprender más. Porque estamos en el taller del maestro. Entonces hay que tener amor, sabiduría por las almas y saber qué hacer, hermano. Entonces, la palabra del Señor, hermanos míos, miren, la orden fue a los discípulos fue no hacer nada hasta que sean bautizados en Espíritu Santo y fuego. Quienes fueron los que sentaron las bases del Evangelio. Hoy nosotros debemos hacer lo mismo. Veamos por favor el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ellos pusieron el fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento de ellos era Jesucristo. Ellos recibieron las enseñanzas directamente del Señor. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos que también, hermano, permanecer en su doctrina, en su teología, en su enseñanza, y eso está aquí en la Biblia, hermano. Amén. Amén. Lo que ellos hicieron es lo que tenemos que hacer nosotros, ni más ni menos. Por eso, si permanecemos en su palabra, la oímos y la hacemos, entonces vamos a permanecer. Y hasta aquí, por la gracia y misericordia de Dios, hemos permanecido. Amén. Porque no nos hemos apartado de su palabra. No me he apartado, porque sé los riesgos y el peligro que hay en el apartarse de su palabra y empezar a hacer las cosas según yo creo. No hay respaldo de Dios ahí, ¿ves? Eso es algo que está destinado a desaparecer. Bendito sea el que vive para siempre. Oh, gloria al Señor. Mire, vamos ahora al libro de los Hechos. En el capítulo 2. Aquí vamos a ver si los discípulos obedecieron o no obedecieron a la orden del Señor. Por eso nosotros hoy estamos en la iglesia. Por eso venimos a la iglesia. No venimos porque sí. No venimos porque sí. Miren, en Hechos capítulo referente a eso, la orden fue hacer discípulos, no hacer nada. En Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero les voy a leer del 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estas personas perseveraban, permanecían, seguían adelante en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se da cuenta, hermano, que esas son las responsabilidades de la iglesia? Por eso es que estamos aquí. Amén. Porque así el Señor fundó la iglesia. Cuando nace la iglesia nace en Pentecostés. Ahí nace la iglesia. Y aquí en el libro de Hechos vemos la iglesia naciente, la iglesia creciente con sus problemas y dificultades que enfrentó. Pero la gente que creyó, lo mismo que usted, debe permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas. Y si en la iglesia no se le está enseñando eso, usted no debe estar ahí. Y si se le está enseñando eso, usted sujétese y cíñase y obedezca a la palabra bendita del Señor. Entonces su vida va a ser bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces su vida, porque la palabra de Dios bendice, nos bendice, hermano, y se hace vida cuando la obedecemos. Cuando la vivimos, entonces se hace realidad la palabra del Señor. Entonces es la enseñanza de ellos. Y sobrevino, dice el 43, todo temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, había ayuda mutua ahí. Lo que tiene que hacer la iglesia. Amén. La gente que tenía más posesiones las vendían y ponían el total de lo recaudado a disposición de los apóstoles. Y los apóstoles repartían. Estoy haciendo bien el capítulo 6 nomás de Hechos. ¿Ah?
Ellos sostenían a las viudas. No habían necesitados en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los que tenían más vendían sus propiedades, algunas. Si tenían 10 propiedades, vendían una y ponían lo total, dice, de lo recaudado y los apóstoles no se compraban 4x4. Andaban con camisa de 200.000 pesos. Ellos repartían, entonces no habían necesitado. Por eso la iglesia, hermano, cuando nace es rica espiritual y económicamente. ¿Por qué? Porque tenían en común todas las cosas. Eso quiere decir que no había egoísmo. ¿Cómo puede hacer alguien eso? Cuando está tocado por el Espíritu Santo del Señor. Cuando está lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque si no va a cuestionar todo. ¿Qué? Le vamos a dar plata al pastor. Mira la media casita que tiene. Mira el medio auto que tiene. Que está en flojo ya. Eso es alguien cuando está por la carne. Alguien cuando está en el Espíritu sabe que Dios le ha bendecido y bendice para poder bendecir a los demás. Y conoce bien la iglesia como es. Amén, iglesia. Y gloria al Señor, que aquí cualquier necesitado que haya en la iglesia, deber de la iglesia es ayudar. Y lo hemos hecho desde que el Señor nos llamó. Con lo poquito que tenemos, aleluya, pero lo hemos hecho porque así enseña su palabra. Aquí no es cada uno por su santo, esta es una familia, iglesia. Esta es la familia de la fe. Y cuando el Señor me llamó a fundar este ministerio, hermano, yo fundé el ministerio no bajo la denominación de allá, lo que hace el pastor, no, lo que dice su palabra. Por eso hemos permanecido hasta el día de hoy, porque su palabra es sólida, es la roca que sostiene la iglesia. Amén. Él es el que sostiene la iglesia cuando usted anda en obediencia a Él, no a lo que dicen las personas. Amén. Oh, mi alma te adora, Jesús. Mire, aquí lo dice el 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, yo he escuchado a pastores que hay iglesias que los que tienen más son los más egoístas de la iglesia. Yo le digo, ¿sabe por qué? Es porque no han conocido al Señor. Amén. Cuando el Espíritu Santo de Dios los bautice en Espíritu Santo y fuego, entonces van a entender que somos bendecidos para bendecir. Y que el Señor dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Y bienaventurado es ser dichoso, feliz. Amén, iglesia. Porque muchos que tienen, cualquiera pensará que porque tienen mucha plata son dichosos. No, hermano, son los más amargados y tristes que hay, porque son egoístas, porque no entienden la bendición que hay en dar, en poder repartir. Donde ando, hermano, y perdónenme que sea autorreferente, pero eso es lo que dice su palabra. Donde ando, hermano, no puedo andar con plata en los bolsillos si hay una necesidad. Y la reparto a todos lados, aunque sea 1.000, 2.000 pesos, pero la reparto toda. Y viera que ando contento cuando uno bendice a alguien, le compro un par de zapatos a alguien, le invito a comerse una empanada, una bebida. Oiga, gracias, me bendicen. Aleluya. Gloria a su nombre. Eso es evangelio, iglesia. Cuando uno ha conocido a Cristo, se va el egoísmo, hermano. El ser yo nomás. Dios me ha dado, me ha dado, me ha dado. Pero nada damos. Amén. No, iglesia. No. Hay un corazón generoso, dadivoso, que puede bendecir. El gozo, y cualquiera piensa que es irresponsable. Bendiciendo, te bendeciré. Porque eso es obedecer su palabra. Amén. Sí, Señor. Y no soy especial. Es que yo he entendido la bendición que hay en poder dar. Hace mucho tiempo atrás le dije al Señor, Señor, tenía una necesidad y estaba haciendo un pololito por ahí. No había ni para la cena de Navidad. Y mi esposa me estaba esperando para que llegara yo y me pagara mi platita para poder hacer una cenita. Y me levanté muy triste, hermano. Y me levanté a orar de madrugada y me levanté luego de la oración. Yo cuando me tiro ahí me gusta estar 2 o 3 horas conversando con el Señor. A veces media hora la duermo, me quedo dormido. Después le pido perdón al Señor. Ahora cuesta por mano. Y me levanté desanimado, hermano, y le dije al Señor, Señor, tú ya no me escuchas como antes. Ya no me escuchas como antes. Y me fui. Y en eso estaba trabajando, hermano, y de repente miro el teléfono y quedé así, 300.000 pesos. Gracias, Señor. Y le transferí al tiro 100 a mi esposa, le dije, mire, ahí está, vaya y compre lo que sea. Hoy tuvimos una cena maravillosa. Bendiciendo, te bendeciré. ¿A cuánto le han pasado esta bendición? Hermano, por eso, porque tiene que tener un corazón generoso, dadivoso. Hay que obedecer a la palabra, hermano, no solo hablarla, no solo escucharla, hay que practicarla. Hasta aquí Dios nos ha bendecido. Le pedí un trabajo al Señor y Dios me bendijo con un trabajo. Buen trabajo. Bendito sea el Señor. Bueno, gloria al Señor. Entonces, hermanos míos, ¿por qué? Porque uno tiene que vivir así. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada cual. Gloria al Señor. Ahí los discípulos, los apóstoles no lo estaban mandando. No lo estaban ofendiendo ni tratando mal. No. ¿Quién era el que movía los corazones? El Espíritu Santo de Dios. Y así he esperado que siempre sea aquí. El Espíritu Santo de Dios es el que mueve los corazones. Y cuando el Espíritu Santo toca los corazones, uno da con amor y da con alegría. Gloria al Señor.
Entonces el que es egoísta vive amargado, vive amargado. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿escuchó eso? Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, no era solamente en la iglesia. Y algunos dicen, no, yo doy en la iglesia nomás y afuera no le doy a nadie. No. Cualquiera es mi prójimo y al que tiene necesidad hay que tenderle la mano. Miren, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos no estaban predicando, ni andaban en la calle, ni nada, pero el Señor añadía a la iglesia. Entonces así tiene que ser la iglesia, ¿amén, hermano? Amén. Así tiene que ser la iglesia del Señor, porque eso es el Evangelio. Si nosotros estamos viviendo ese Evangelio, entonces ese es el Evangelio que vamos a predicar, porque ese es el Evangelio de la Biblia. Si usted lo está viviendo, entonces Dios le va a respaldar en la tarea de evangelizar. Dios le va a respaldar. Y cuando la gente venga a la iglesia, va a ver que verdaderamente es cierto lo que predicamos, que hay amor en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la mayoría de la gente que ha llegado a la iglesia hemos tenido que ayudarle. Muchos esperan cuando llega a la iglesia que llegue la gente con dinero. No, la mayoría de la gente que ha llegado a la iglesia hemos tenido que ayudarle. Y gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Porque así es la iglesia del Señor. Ese es el Evangelio. Así es la iglesia. Así tenemos que predicar afuera. Tenemos que vivirlo y predicarlo afuera. Entonces, el Evangelio, hermanos míos, significa buena noticia. Ya, buena nueva. Eso es lo que significa la palabra evangelio. O sea, ¿cuál es la buena noticia? Cristo viene un día a dar su vida para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Él se hizo maldición para que todos fuéramos bendecidos. Él es el que sana enfermedades terminales. Esa es una tremenda noticia. Bendito sea el Señor. Él es el que liberta al hombre de la esclavitud, de los vicios, del pecado. Él es el que trajo vida eterna. Bueno, no hay noticia más grande que esa. Hay gente el otro día, como les digo, que vio una persona, no, Dios, andan ofreciendo a ellos, como que Dios le anda ofreciendo casa, auto, pídale a Dios lo que quiera, pídale. Hermano, cuando nosotros vamos a evangelizar, Jesucristo el Señor no vino a dar su vida en la cruz para que la gente tenga casa, auto y esas cosas. No, Él vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio que hay que predicar: salvación y vida eterna, arrepentimiento y perdón de pecado. Por lo tanto, a la persona hay que decirle que es pecador, y en pecado no va a entrar al reino de los cielos. Para eso vino Jesucristo. Si lo acepta Él como Señor y Salvador, sus pecados son lavados en la sangre preciosa de Jesús. Él es justificado delante del Padre y reconciliado con Dios, y tiene entrada al reino de los cielos. Porque la mayoría de la gente, no, Dios le va a ayudar a cierta persona, a ayudar a vender todo eso. Y si quiere eso, pídale eso. Oiga, hermano, el Espíritu Santo inmediatamente me pone al lado a esa persona para escuchar esas cosas, para refutar esas cosas, para predicarle a la iglesia, porque en eso anda la gente. Bendiciones, 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 así andan todos. Aleluya. Como si lo de Dios fuera cualquier cosa, hermano. No, si Dios bendice a todos, si Dios sí, hermano. Dios ha hecho muchos milagros, claro que sí. El sol sale para bueno y para malo, sí, pero el deber de la iglesia es hacerle ver al mundo que todo aquel que esté en pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el evangelio que hay que predicar. Y cuando dice la paga del pecado es muerte, significa muerte eterna, separado de Dios por una eternidad, no muerte física, porque todos morimos. Es muerte espiritual, separado de Dios por una eternidad. En el contexto bíblico, el Evangelio es un mensaje específico: el anuncio de la salvación y el perdón de pecados a través de Jesucristo. Esto es importantísimo a la hora de predicar el Santo Evangelio. Vamos a ver Mateo, el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 6. Esto es importantísimo, hermano, cuando estamos ante la tarea de evangelizar, seamos nuevos o llevemos tiempo en el Evangelio. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos míos, en los tiempos del Señor Jesús, para los judíos, los perros y los cerdos eran animales prohibidos, no estaban en su dieta alimentaria, eran considerados animales inmundos. Por eso cuando el Señor les pone la figura y le dice, no deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Él nos está enseñando que el Evangelio del Señor es algo muy valioso, que el Evangelio del Señor es algo muy valioso como para entregárselo a gente que no le interesa, como gente que no está preocupada, a gente que a usted nunca le preguntó y la gente como que fuerza predicándole y cree que tiene que hablarle todo. ¿Por qué? Cuando dice os vuelvan y os despedacen, porque muchos predican y la gente se ríe y la gente se burla y la gente anda tratando de convencerlo del Evangelio. No es así. El Señor Jesús, hermano, nos enseña la palabra en Apocalipsis y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esta enseñanza la recibí cuando nos necesito en la iglesia, porque yo cometí todos esos errores, ¿no? Es tanto el gozo que uno tiene, que uno hasta el gato quiere en la casa poner al marco, por más. Que hasta el perro quiere predicar el Evangelio, quiere que todo el mundo. Y uno es como un niño, hermano. Un niño, usted le da una bolsa de dulce, no se lo va a comer solo, está en el jardín, le reparte a todos. No se lo va a comer solo. Entonces, tanto el gozo cuando uno nace de nuevo, cuando uno está en el Espíritu Santo y uno nace de nuevo, está en el primer amor, es tanto, hermano, el gozo que uno quiere predicarle a todo el mundo. Entonces uno por siempre no piensa. La palabra de Dios es la que nos da el entendimiento, pero cuando es bien enseñada, a mí no me enseñaron estas cosas, hermano. Las aprendí bajo la guía del Espíritu Santo de Dios en su palabra. Por eso es que tengo que enseñarlas en la iglesia. Porque he visto a muchas personas cometer esos errores y digo yo el valor que tienen para predicar. Pero les falta instrucción, les falta formación. Serían una bomba en las manos del Señor con el conocimiento. Porque cuando estuve, hermanos míos, el otro día fui a hacer un trámite al centro y estuve en la Plaza de Armas, y ahí en la Plaza de Armas se pone uno allá, uno acá, uno acá. Y habían unas hermanas predicando, hermanos, predicaron, se habrá hablado de 20 temas. No entendí nada. Yo, que soy cristiano, no entendí nada. ¿Habrán entendido las personas? ¿Quién va a entender, hermano, si salta de tema en tema? Hace un tiempo vi una persona, mujer, que estaba así, hermano, así. ¿Sabe que me dieron la cara y se le cállese, oiga? Predique bien la olla, en serio, hermano. De verdad que sí. Molesta eso. Otros que hieren, que ofenden, que van a tratar mal a las personas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Se ve cada cosa ahí en la calle, hermano. Por eso que el Señor, bendito sea su nombre, y agradezca a usted por tener este maná del cielo, iglesia, por tener su palabra, por poder oírla, por poder verla, por poder entenderla. Agradezca a Dios, porque yo no se imagina cuánto he agradecido a Dios su bendita palabra. ¿Por qué? Porque vio Dios que tenía un buen anhelo, un buen deseo, y nadie me había enseñado, y me tomó Él a través de su Espíritu Santo, y Él fue mi maestro. Él me enseñó. Bendito sea el Señor, y agradezco su palabra. Agradezco, por eso que hoy predico su palabra. Porque así como para mí, es para todos. Así la gente salta de tema en tema. No, hermano. El Señor dijo que se predicaría en su nombre el perdón de pecados, el arrepentimiento y la salvación. Hablar de Jesús, el sacrificio vicario de Jesús en la cruz. Gente que va a predicar a la calle y se pone a hablar mal de los pastores. Se ponen a hablar mal de otras congregaciones. Empiezan a fijarse en esto, así predican. No, hermano. La doctrina, hermano, es para la iglesia. A las personas de afuera hay que hablarles de Jesús. A las personas de afuera hay que hablarles de Jesús. Hay que decirles que Él dio su vida en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que invitarlo a venir a Jesús. No solo es venir a la iglesia, hay que venir a Jesús. Hay que conocer a Jesús. La gente no saca nada de venir a la iglesia. Viene a la iglesia nomás, pero no han conocido a Jesús. Muéstrale a Jesús. No le muestre su denominación. No le muestre su pastor. Muéstrele a Jesús. Amén. Al que dio su vida por Él. Aleluya. Hermano, un día estaba sentado en el hospital esperando visita para ir a orar por un bebé que me habían llamado, el cual Dios se glorificó y lo sanó. Y cuando me senté aquí, hermano, se sentó una persona, una hermanita con una Biblia en la mano, y se puso a hablarle a alguien ahí. Yo me quedé, me gusta mucho mirar para aprender a mi hermano, y me quedé todo el rato ahí. Le habló, le predicó, le mostró la escritura, fue de versículo en versículo, le habló la palabra del Señor. Oiga, no se demoró 5 minutos y ya le estaba tomando declaración de fe. Quedé sorprendido, hermano, quedé sorprendido, la capacidad. Ahí se notaba que había una persona que estaba instruida. Y le hizo: ore conmigo, vamos a orar. ¿Quiere aceptar a Cristo como Señor? Yo estaba entero, yo un evangelista no soy. Predico la palabra, que es muy distinta. Pero cuando le predica, le dije: ¿quiere aceptar a Cristo como Señor Salvador? Sí, le decía: ore conmigo, repita. Oró por él y se fue. Extraordinario. ¿Cómo lo hacemos nosotros?
A veces nosotros tenemos la costumbre de hablar, es que Dios me ha bendecido, mire, este auto me lo dio el Señor, y a mi hija la sanó el Señor, y mi esposo encontró trabajo, y mi esposa. Hermano, eso no es predicar a Cristo. Esas son las bendiciones que Dios te ha dado. Pero tú no tienes que ir a predicar de eso allá afuera. A veces somos, hermanos míos, siempre nos damos de predicarle a la gente de estas cosas. Hablarle de lo que Dios nos ha bendecido. Gloria al Señor si Dios nos ha bendecido. Pero a las personas hay que hablarles de Jesús. El evangelio que hay que predicarles del arrepentimiento y el convertimiento. Entonces poco se usa la palabra. Más hablamos de nosotros que de Jesucristo el Señor. Entonces, por eso es que, hermano, la palabra del Señor dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque yo quería predicarle a todo el mundo y a veces sentía rechazo y yo me enojaba, me molestaba. Porque quería que todo, hermano mío, porque cuando alguien recibe, oiga, fluye, pero cuando alguien contradice, nuevito, pues, hermano, le da rabia, pues, hermano. Hace muchos años estuve así, hermano, predicando y de repente cuando escuchan uno está feliz, oiga, y se emociona y llega hasta a llorar uno. Pero cuando le contradicen se enoja, uno que no está nuevito, pues, hermano. Está crudito todavía, pura carne, no ha matado la carne todavía. Si va a ir a predicar allá afuera hay que aprender primero, hay que matar la carnecita primero. ¿Qué pasa si sale alguno y le contradice y le insulta en la calle? ¿Qué va a hacer? Como una vez uno salió, pues, así con predicando en la calle, así con un sable, ¿sabe qué? Predicando en la calle, el pastor dijo: vaya, se hablar a la iglesia, ¿qué se cree? Un día estábamos predicando aquí en la plaza, hermano mío, y se acerca un varón de creencia, otra creencia, y me contrae, me empieza a molestar, y yo lo escuché un rato y me fui a colocar al otro lado, como si Dios le ha dado sabiduría, me fui a colocar al otro lado. Allá llegó, y se levantó uno que le habían nombrado por ahí, y se acerca a mí: ¿qué pasa, pastor? ¿Le está molestando? ¿Quiere que...? Y me hace así, hermano, y andaba con una pistola en la calle, predicándole, hermanito. Ese no es el problema de él, hermano, es el problema de su enseñador. Por eso el Señor les dijo: no hagan nada, váyanse al aposento alto, quédese aquí. Si usted está así, quédese aquí nomás. Amén. Si está crudito todavía, quédese aquí nomás. Porque la iglesia obliga, no, hermano. No es una obligación. Bendito sea el que vive, porque en algún momento vamos a tener que testificar de Cristo, pero mientras estamos en la iglesia tenemos que aprender primero. Tenemos que dejar que el Señor sane nuestra vida, que el Señor nos liberte. Tenemos que rendir nuestro ego personal, nuestro yo, por lo que éramos antes, por hermano. Morir al viejo hombre, a la vieja mujer. ¿Usted sabe lo que era antes, por hermano? ¿De qué hace? ¿Nos tiende a salir en la calle? Gracias que soy hijo de Dios. ¿No? Lo escuchaba mucho, por hermano. Bendito sea el Señor. Y recuerdo que me contradijo mucho el varón y que se me sale el hombre viejo. ¿Qué tanto ya no estáis hablando? Voy para allá, te ves con mañana que... Oiga, todos los que me estaban escuchando, hermano, sería un grupo de gente escuchándolo, quedaron todos así. ¿Sabes lo que dice, hermano? Me avergoncé, me vine. Pedí permiso de trabajo y me vine. No hallaba qué hacer, hermano. Avergonzado, porque eso hace el diablo. Cuando no estamos preparados, el diablo nos avergüenza de afuera. Me vine, hermano, y me vine a la iglesia. Lo único que hice fue orar y llorar y pedirle perdón, perdóneme, Señor. Entonces, por eso digo que a mí me costó mucho. No cometa usted los mismos errores. Para eso se lo cuento. No cometa usted los mismos errores. No se apure. No se crea lo que no es. No vaya para donde Dios no le ha mandado. No se crea lo que Dios no le ha dicho que es. No tome algo que es suyo. No tome algo que no es suyo. No use lo que no es suyo. Porque hay gente que se sabe los versículos y ya se la parte evangelista. Van a la calle a predicar y el diablo, oiga, así un demonito mande los fotos. Y se acabó el evangelista, y se acabó la iglesia, y se acabó todo, por gente irresponsable. Bendito sea el Señor. Dios me los bendiga, ¿no? Nos ayuda el Señor, hermano, cada día a aprender. A eso venimos a la iglesia, a aprender. Oh, gloria al Señor. ¿Qué más tengo? Una enseñanza. En Juan, mire, en Juan, nosotros no tenemos que... Evangelio según San Juan, capítulo 16. Nosotros no tenemos que tratar de convencer a la gente, hermano. Ese es un error si alguien quiere convencer a alguien y a tratar de... No. Nosotros predicamos el Evangelio. El Espíritu Santo, dijo el Señor, convencerá al mundo de juicios y de pecados. Por eso es que usted tiene que tener el Espíritu Santo. Es importante recibir el bautismo del Espíritu Santo para predicar su palabra. Porque mientras usted habla, el Espíritu Santo es el que toca el corazón de las personas y lo convence de que es un pecador. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7 en adelante, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de juicio, de pecado, de justicia
y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veis, veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, la importancia es de predicar bajo la guía del Espíritu Santo. Cuando usted habla bajo la guía del Espíritu Santo, usted está hablando y el Espíritu Santo es el que toca la vida de las personas y es convencido de que es un pecador y de que necesita a Jesucristo el Señor. Hechos 4:12. Estos son algunos versículos, hermano, que le van a servir. Es bueno que usted memorice versículos para evangelizar. Amén. Memorice versículos. ¿Ya? Memorice. Aquí tengo algunos versículos que le van a servir. Si no lo entiende, no lo hable. Porque usted cuando cita un versículo tiene que explicarlo. Si cita 10 y uno lo explica, para que cite solo uno. El que entienda y ese explíqueselo a la persona. Y explíqueselo nada más. La palabra de Dios es una semilla, hermano. No espere ver resultados al tiro. Usted no planta una mata de tomates y al tiro le da tomates. No. Tiene un proceso, como 3 meses más o menos, para que recién empiece a dar fruto. Recuerde que en la parábola del sembrador el Señor habló de 4 tipos de tierras para sembrar. Y en eso se habló. La semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te siembra a las personas. Usted no conoce su corazón. No se preocupe si germina o no. El trabajo nuestro es solamente predicar el Evangelio del Señor. Hablar de Jesucristo. Amén. Ponerle la palabra de Dios en los corazones de las personas. Si ese corazón es un corazón bueno, entonces va a germinar y algún día lo vamos a ver en la casa del Señor. Y si no, ahí va a quedar la palabra del Señor. Amén, iglesia. Ese es nuestro trabajo. Solamente usted predique. Nada más predique a la persona. No trate de convencerle. Eso es trabajo del Espíritu Santo. En Hechos 4:12 dice lo siguiente: porque no hay perdón, y en ningún otro hay salvación, primero, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. La iglesia, hermano, tiene que ser cristocéntrica. La fe tiene que estar bien fundamentada. Esto no es creo, me parece. No, Jesucristo. No estamos hablando por si acaso. Estamos completamente seguros. ¿Está Jesucristo? ¿Está seguro usted que Jesucristo salva? Amén. Eso es lo que tiene que ir a predicar afuera. Eso es lo que usted tiene que sostener, mantener, y eso es lo que tiene que ir a decir afuera. Con firmeza, con seguridad, con confianza. Primero tiene que creerlo usted. Romanos 6:23. Vamos al libro de Romanos. Son algunos versículos, hermanos, que se usan para evangelizar. Cuando usted va a evangelizar, cuando yo voy a predicar a la calle, estos son los versículos que yo llevo para predicar. Sé que el Espíritu Santo en el momento Él puede llevarme a hablar lo que Él quiera, pero yo voy a predicar la palabra del Señor. Entonces, en Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Para eso, y ahí es donde entra usted, y para eso vino Jesús. Todos nacemos en pecado. Salmo 51:5 dice: en pecado hemos sido formados y en pecado me engendró mi madre. Todos nacemos en pecado. Pecados chicos, pecados grandes. No, todos nacemos en pecado y tenemos la necesidad de un Salvador. Para eso vino Jesucristo. Amén, iglesia. Amén. ¿Están aquí todavía? ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, ahí mismo dice en Romanos, vamos a esa lectura, en Romanos 3:23 en adelante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso por propiciación, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso, iglesia, estos versículos, antes de que usted los vaya a predicar, usted tiene que estudiarlos para poder entenderlos. Cuando usted lo entienda, se va a dar cuenta de lo maravilloso que es lo que el Señor hizo por nosotros. Cuando usted lo entienda, usted va y se lo explica a otro. Esta es la buena noticia. Esta es la esperanza que usted le va a dar al pecador. Porque un día uno de la calle iba pasando y dijo: oiga, ¿tiene Biblia? Sí, le dijo: lee Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y su familia se van todos al infierno.
Me dieron ganas de avanzar, hermano. No me dio ninguna salida, ninguna oportunidad. Eso no es predicar el evangelio. Eso no es evangelismo. Amén. El evangelismo es darle la misma esperanza que el Señor le dio a usted como pecador, porque éramos una llaga podrida de la cabeza hasta la planta de los pies. Hasta aquí escuchamos que había una esperanza. Llegamos de distintas formas y maneras. Tal vez no porque no se nos convenció de que éramos pecadores. Tal vez llegamos porque estábamos cansados, hermanos míos, de la vida que llevábamos. No sabíamos e ignorábamos que estábamos en pecado. No sabíamos el camino ni a dónde nos llevaba. Bueno, eso es lo que tiene que decirle ahora, que usted lo sabe hacia dónde íbamos, porque hoy día sabemos nosotros hacia dónde íbamos. Y sabemos a dónde va todo pecador que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. ¿Lo sabe usted? Amén. Entonces, por eso, hermano mío, que ese es el anhelo que uno pone al predicar. Esa es la preparación. Señor, úseme. Para eso oramos, para eso se ayuna. Amén. Para eso venimos a la iglesia, para eso nos llenamos de Dios. Para que en algún momento, Señor, un alma, Señor, se convierta y no vaya a ese lugar de tormento. Si esto no es cualquier cosa, hermano, por eso cuando nosotros ya hemos sido librados de eso, ahora sabemos hacia dónde íbamos, tenemos que procurar de que otros no vayan. Primero, ¿dónde? Nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, qué sé yo, donde podamos. Tengamos la posibilidad, podamos testificar de que Jesucristo salva. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora vamos al libro de Efesios. Porque hay muchas personas que todavía creen que hay que ser bueno para entrar al cielo. Oh, es tan bueno, es un pan de Dios. Tienen el reino de los cielos ganado. Porque hacen alguna obra. Porque dan pan, o porque dan ropita, o porque dan... Es buena las obras, pero las obras no salvan. Hermano, las obras no producen salvación, pero sí la salvación produce obras. Amén. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la palabra gracia, hermano mío, es don inmerecido. No éramos merecedores, porque éramos una llaga podrida de la cabeza hasta la planta de los pies. La misericordia, la gracia de Dios es un don inmerecido. No éramos merecedores, pero Él nos hizo merecedores. No es por lo que nosotros hayamos hecho que hemos sido salvos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y eso hay que predicar sobre la gente. Nadie por obra se salva, porque Dios es justo. Si fuera por obra, se imaginan los ricos, harían grandes obras y serían salvos ellos, no hay. Los pobres no tendrían ninguna posibilidad de salvación. Otra cosa, hermanos míos, que es importante. En Hechos 3:19. Vamos al libro de Hechos 3:19. Son algunos versículos, hermanos míos, si usted quiere los anota ahí. Los veo que están todos tomando notas, importantísimos, interesados, como para aprenderse ese versículo bien y evangelizar. O si no tienen muy buena mente, lo guardarán en la mente. El libro de Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y la palabra arrepentido significa cambio de mente, significa cambio de actitud. Ya no seguir siendo los mismos. Por eso que la gente cree, hermano, que solo siendo bueno, o yendo a la iglesia de vez en cuando, con eso está salvo. No, no es así. El arrepentimiento, hermano, es un tiempo y es un cambio de mente, es un cambio de actitud, dejar de hacer las cosas que hacíamos antes. Y el convertimiento, hermano mío, es pasar de ser la persona que éramos antes a ser ahora nuevas personas, distintas, muy distintas a lo que éramos antes. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados y podamos vivir una vida plena y una vida mejor. Bueno, gloria al Señor. Y quiero darles, hermanos míos, una bendición que yo la tomé para mí en el Evangelio, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 19. Quédese con esto para la tarea de evangelizar, ¿ya? Esté siempre dispuesto, pídale al Señor que le dé la gracia, la sabiduría. Lea la Biblia usted, pues es la responsabilidad de usted, hermano. Hermana, esa es la responsabilidad suya. Si ese es el trabajo de la iglesia, entienda, no es solo el trabajo del pastor, es el trabajo de todos nosotros. Todo el que se acerca a mí, dijo el Señor. Y nosotros hemos venido al Señor y tenemos la responsabilidad de evangelizar. Para eso, ore usted, ayune usted, lea su Biblia, interésese por la tarea, dígale, Señor, úsame.
no se acostumbra a venir a la iglesia e irse para su casa y de su casa al trabajo y nunca predica a nadie. Sino que tenga la posibilidad, Señor, de poder predicar. Señor, use mi vida, Señor, para poner las manos sobre los enfermos y que estos sean sanos, Señor. Y a veces hay algunos que no oran ni por los enfermos de su casa, menos van a orar por los enfermos de otro lado. ¿Por qué? ¿Dónde está el poder de Dios? Es porque no estamos santificando nuestra vida, porque no estamos interesados mucho en buscar el rostro de Dios y en que Dios nos use por mal. Porque si hay un enfermo en la casa, para eso estoy yo. Si hay espíritus malignos en mi casa, para eso estoy yo. Para eso está usted. Lo que pasa es que la gente vive más como los del mundo que como hijos del Señor. Entonces obviamente no va a haber autoridad por mal. No va a tener autoridad usted de orar, le va a dar vergüenza. Va a sentir miedo y temor. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que el Señor me lo bendiga, así que a ganar almas para el Señor. Bueno, es un decir, hermano, porque las almas las ganó todas Cristo. Vamos a tratar, como dice Santiago, mejor, de hacer volver al pecador del error de su camino. Amén, póngase en pie, vamos a darle gracias al Señor y a través de darle gracias le vamos a pedir su ayuda al Señor. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude, hermano mío, a trabajar en su obra. Que nos ayude a entender, hermano mío, que esa es la responsabilidad que tenemos. En donde usted vive, donde usted se desarrolla, en el trabajo, donde usted esté, pídale al Señor, pero esto, hermano, es maravilloso. Recuerde esto, obedezca lo que el Señor le está mandando, porque no es optativo, si quiero o no quiero, no, es una orden. Dígale, Señor, a mí me cuesta. A mí me cuesta, Señor. Hay almas nuevas de iglesia, que no se preocupe, de a poquito el Señor nos va a ir dando palabras a medida que usted se vaya interesando, ¿sí? A medida que usted se vaya interesando, la gracia de Dios va a estar en su vida. Medite siempre en este versículo. Multitud de pecados. Sí, así que hay que ganar almas por más. Padre, en el nombre de Jesucristo queremos darte gracias. Gracias, Padre, una vez más por haber podido estar en tu casa, Señor. Por escuchar tu palabra, la instrucción de ella, por poder entenderla, Dios mío, que es lo más maravilloso. Tú nos diste una orden, Señor. Y esa orden, Dios mío, es ir por el mundo, eso quiere decir en todo lugar, y predicar su santo evangelio. A todos cuantos podamos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser responsables en la vida espiritual y con la responsabilidad que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a estar siempre preparados, a siempre estar en oración, a estar en ayuno, siempre congregándonos, Dios mío, buscando tu rostro, buscando tu presencia, cada día orando a ti, Dios mío, y pidiéndote la oportunidad de que tú nos des personas, Dios mío, en el camino para poder testificar de ti, para poder predicarles el evangelio, para poder decirles, Señor, que el pecador, aleluya, tiene un final tremendo, Dios mío, porque hay un cielo, hay un infierno, y de esto tenemos que hablar, Señor. De esto tenemos que advertir a la gente, Señor. Tenemos que decirle, Señor. Por eso ayúdanos, Dios mío, a no ser egoístas con lo que tú nos has entregado, con lo que tú nos has dado, Padre. Tú das la gracia, Dios mío. Tú das la gracia a todos aquellos que se interesan, Dios mío, a todos aquellos que obedecen a tu palabra. Tú das la gracia, Señor. Porque reconocemos, Dios mío, que somos personas limitadas, Dios mío, que hay mucha ignorancia en nosotros, pero cuando nosotros nos disponemos en tus manos, es tu Espíritu Santo el que en el momento nos dice lo que debemos hacer. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, Señor, que orar, ayunar, congregarnos, leer la Biblia, interesarnos en conocer tu palabra para poder ir y testificarle a los demás. Para poder hablar a este mundo, Señor, donde estemos, según tengamos oportunidad, podamos hablarle, Señor, de que tú eres el que perdona todo pecado, Dios mío, de que tú eres el que liberta al hombre, de que hay buena noticia. El Evangelio es buena noticia. Hay perdón para el pecador, hay salvación para los que estaban perdidos, Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Hay sanidad, Dios mío. En ti hay sanidad, hay liberación, hay cambio de vida, Dios mío. Tú eres el que cambia el hogar, el matrimonio, la familia, los hijos. Tú eres el que ordena todo. Eso es el Evangelio, porque la bendición es integral, Dios mío. Cuando tú nos llamas, la bendición de Dios entra a nuestro hogar. Por uno que venga a tu casa, la bendición entra y la salvación entra a los demás, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y ayúdanos, Dios mío, a cumplir la responsabilidad que tú nos has dado y a permanecer en tu palabra, a predicar tu palabra, a predicar el Evangelio, Señor.
A no, Dios mío, sentirnos tentados a defender la denominación, ni al pastor, sino predicarte a ti, Señor Jesús, que tú eres el centro del evangelismo, que tú eres el centro de toda predicación, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a adorar el santo nombre del Señor.